Hola, ¿qué tal, queridas semillas? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar profundizando en esto que estamos viviendo los últimos días en relación a la depuración, a la limpieza, a la desintoxicación en cierta forma de todas estas energías que estábamos alojando. Algunos se están dando cuenta de manera consciente todo el proceso que están viviendo y otros solo están respondiendo a los efectos de forma inconsciente por ahí, quejándose un poco de dolores de cabeza, dolores de cuerpo, fatiga, etc. Pero todos estamos viviendo el proceso. Sea que lo hagas consciente o inconscientemente, la depuración se está llevando a cabo. Solo que si la haces de manera consciente, tenés la oportunidad de poder acompañar desde un lugar mucho más sutil, desde hasta un disfrute todo este proceso, aunque vengan algunos dolores o algunas incomodidades o inquietudes. Claro, al hacerlo de forma consciente, lo que estás permitiendo es que suceda lo que tiene que suceder, que va a suceder igual, pero distinto es resistirse a permitirlo. De hecho, lo tengo anotado en el pizarrón, primero en grande: no te resistas, porque es clave para todo este proceso. Hablamos de permitir las sensaciones que estamos sintiendo y dejarlas ir. Hablamos de cómo tomar acción o emprender desde la paz interior. Esto lo vimos en el video de ayer. Y claro, un paso más allá, encontré que había una adopción de responsabilidad necesaria sobre la verdad que ahora está surgiendo a flote. Y esto es importantísimo. Tomar responsabilidad es la habilidad de responder, como muchos dicen, y claro, en su misma esencia, esta palabra aloja la verdad de su significado y de su poder, su potencial, si nos atrevemos a llevarla a cabo de manera consciente, como siempre decimos. Porque de manera inconsciente, a través del ego, hemos creído que la responsabilidad es una prisión, es exigencia, es sobreesfuerzo, es encasillarse, estructurarse, encerrarse. Y no tiene nada que ver eso con la responsabilidad. Son significados ajenos que le hemos impregnado para justificar no hacerla o justificar el hacerla y sentirse mal. Entonces, la responsabilidad en sí lo que viene a presentarnos es esta habilidad de responder ante ciertas situaciones de la vida cotidiana de una manera diferente. Diferente a la que hemos venido haciendo y tal vez inclusive diferente a cómo la desarrollan los demás seres, las demás personas. Entonces, tomar responsabilidad verdaderamente del interior quiere decir evaluar en cada situación, en cada pensamiento que quiere emerger y tomar lugar en el mundo físico a través de una acción o una decisión, si verdaderamente todo esto está emergiendo desde la conciencia interior o está emergiendo desde una costumbre, desde un creo, desde un tiene, desde un debe ser de esta manera. Porque todos estos patrones, todas estas estructuras son justamente las que se están cayendo y se están disolviendo. De hecho, anoche tuve un sueño muy específico al respecto. Estaba en una ciudad que a mi parecer era Cancún, pero bueno, porque me gusta Cancún, y veía ciertos edificios, hay muchos en la zona hotelera de Cancún, y veía que se caían todos estos edificios. Y yo estaba como en presencia, en conciencia, no me veía como una persona caminando ahí entre la ciudad, por ende no me afectaba demasiado que se cayeran los edificios. Obviamente era como una sorpresa, pero estaba ahí solo observando. Claro, me di cuenta al despertarme que esto significaba la caída de estructuras. Y en la caída de estructuras fue cuando me di cuenta de que no estaba adoptando una responsabilidad verdadera, sino que había estado adoptando hasta el momento una responsabilidad condicionada por lo que creía que era la responsabilidad y todos estos, como decía, significados o agregados que el ego le encanta poner para justificar ciertas cuestiones o para alejar ciertas cuestiones. En el camino del desarrollo espiritual pasé por muchas fases y las sigo pasando, como estarán viendo. Muchas de esas fases me llevaron a alejarme en ciertos momentos de la responsabilidad, porque yo pensaba que responder era no hacer o no responder. Y responder es responder desde otro lugar,
no alejarse o procrastinar la decisión o la respuesta por tener miedo a equivocarse, por tener miedo al qué dirán, por tener miedo a actuar, etcétera, etcétera, por tener miedo a afrontar miedos, justamente. Claro, entonces me di cuenta que en otras ocasiones estaba pateando la responsabilidad para adelante o hacia afuera, hacia otros, que la tomen otros, porque yo no quería tomar esas decisiones. Y eso justamente no es responsable. Poder decidir es el libre albedrío. Decidir de una manera diferente es una posibilidad que siempre está, aunque a veces no la veamos. Y decidir de una manera diferente tiene que ver con, primero, tener la responsabilidad de ir hacia adentro para luego tener la responsabilidad de actuar hacia afuera. Pero no es reaccionar. ¿Mm? Que eso es lo que antes creí en cierta manera. Sobrecargarme, hacer mucho, y yo creía que eso era responsabilidad. Ese sacrificio lo asimilaba con responsabilidad y no tiene nada que ver. Estoy tratando de abordar esto desde diferentes ángulos para que podamos ver que hemos caído en la tentación de sacarnos de encima la responsabilidad de la responsabilidad. ¿Vean? De realmente pararnos firmes en nosotros y decir, yo elijo esto en base a ¿qué? A todo lo que he cosechado en mi vida, a todos los aprendizajes, a todas las enseñanzas que he cultivado, lo que he procesado, las experiencias, los errores y los aciertos que me han dado ciertos principios que ahora puedo aplicar, ciertos valores, y esos valores a través de habilidades que he ido desarrollando, como decía, esto de ir hacia adentro es una habilidad, puedo responder desde ese lugar. Fijémonos, responder desde una habilidad aprendida en base a todo lo que he cosechado, no solo en esta encarnación, sino en encarnaciones anteriores seguramente, para responder desde otro lugar. Eso es la verdadera responsabilidad. No tiene nada que ver con sumarte cosas a tu vida, adoptar el resultado de otros, o sea, que tu responsabilidad sea el éxito de otros, por ejemplo. Esto pasa mucho y a mí me pasaba, ¿no? Yo pensar que yo dar sesiones de asesoría, de acompañamiento, de mentoría, incluía que a otros sí o sí les tuviera que ir bien. Claro, como si dependiera de mí. Y eso es un poco de soberbia también, ¿no? O sea, que no me estaba dando cuenta. Y yo me sentía mal a veces cuando a las otras personas no les iba tan bien como me gustaría o a ellos les gustaría, pero no me estaba dando cuenta que ahí influyen infinitud de factores e inclusive es un proceso que la otra persona tiene que vivir y muchas veces he notado que al cabo del tiempo igual se autosuperan en base a vivir ese proceso que no hubiera sido de esa manera si no lo hubieran vivido. Esto traído a mí, claro, me lleva a ver también las decisiones o cómo abordo la responsabilidad en mi propia vida, ya no para con los demás. Y ahí es cuando te vas dando cuenta de que tal vez tenías un concepto erróneo de lo que era la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Me sacaba cantidad de actividades porque decía que no quería responsabilidades. Entonces, claro, no hacía, pateaba todo hacia adelante. Y dejaba de hacer inclusive las cosas que me gustaban, porque está bien hacer desde la conciencia, desde la paz interior, espaciarse más las actividades, disfrutarlas, etcétera, todo lo que hablamos en el video de ayer. Pero claro, si no hacemos absolutamente nada porque creemos que eso es, no, es que yo no quiero la exigencia, no quiero el sacrificio porque el sacrificio no es espiritual, estoy descuidando la responsabilidad con el ser, con responder al ser con las habilidades que he ido cosechando para que pueda responder de una manera diferente. Capaz que estoy haciendo como un trabalenguas, pero quiero que podamos abordar realmente esto porque en la medida que tengamos responsabilidad con los pequeños actos, con las pequeñas decisiones, algo tan simple como salgo a andar en auto, se cruza un auto, no sé, por la derecha, que tendría prioridad, yo tengo la responsabilidad de frenar y dejarlo pasar, más allá de que por ley tendría que dejarlo pasar al de la derecha. Bueno, adopto la responsabilidad de hacerlo a conciencia. Inclusive si viene alguien por la izquierda, también dejarlo pasar, o si viene un peatón, o si viene una bici que quiere doblar,
tener esas precauciones me dan la habilidad de responder de una manera consciente. Pongo este ejemplo que es visible para que veamos que esto lo podemos llevar a absolutamente todo. La responsabilidad de, mira, sonó la alarma, la responsabilidad de las cosas que comes, las decisiones que tomas, los lugares que visitas, las cosas que ves y escuchás. Responsabilidad también en eso. ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Estás viendo todavía la televisión? ¿Qué ves? ¿Qué programas? ¿Ves el noticiero? ¿Qué te gusta de ahí? ¿Realmente? ¿Te gusta algo o lo ves por costumbre? ¿Estás siendo responsable con lo que estás consumiendo? ¿Estás siendo responsable con tu tiempo? ¿En qué invertís tu tiempo valioso? Porque claro, hay una verdad que ya la vamos a ver seguramente mañana en Comunidad 5D, que vamos a hablar de la muerte. Hay una verdad y es que de forma encarnatoria no vamos a estar aquí eternamente. Esto tiene una fecha de caducidad. Después sigue la vida en otra experiencia. Esto lo vamos a hablar mañana. Si estás interesado en el canal de Patri La Rosa en Aprender a Volar, ahí lo puedes ver. Pero yendo un poco hacia el tema de la responsabilidad, observar la vida como algo que va a ser efímero, o sea, va a tener un principio y un fin en el cuerpo, me ayuda a tener perspectiva y decir, bueno, tengo que adoptar la responsabilidad de mi vida porque si no se me va a acabar el tiempo y no voy a disfrutar verdaderamente de lo que he querido hacer por no tomar la responsabilidad de hacerlo, por decir que otro día, por decir que lo haga otro. Y esto es muy interesante porque, claro, hay muchas cuestiones que queremos hacer y decimos, bueno, me gustaría hacerlas, pero cuando las voy a hacer, se me viene una exigencia y una incomodidad. Claro, es algo nuevo, es algo que te afronta un miedo, pero ahí está la responsabilidad. Claro, no confundamos el hacer desde la paz, que es lo que hablamos ayer, con no hago nada porque no quiero que algo me quite la paz. No quiero que alguien o alguna situación que no pueda controlar me quite mi paz. Entonces eso no es paz verdadera. Sigue siendo control. Porque si no haces cosas, o no te juntás con gente, o no visitas lugares, o no grabás contenido porque eso va a quitar tu paz, eso que no estás haciendo te está controlando aunque no lo hagas. Porque te está impidiendo la expresión libre de tu ser, de lo que realmente quiere hacer, de lo que le impulsa a hacer y experimentar, por miedo. Entonces, no hacerlo no es responsabilidad. Responsabilidad es saber, profundizar en por qué no estás haciendo, o por qué estás haciendo, o estás haciendo mucho, o por qué estás haciendo estas actividades. Esa es la verdadera responsabilidad. Responder desde otro lugar y decir, bueno, elijo esto sí, esto no, esto de esta manera, lo profundizo, lo hago a mi ritmo o me adapto un poco a lo que se requiere en el entorno porque quiero aportar a este ciclo, a la evolución de conciencia, quiero aportar a las redes sociales, no, porque las redes sociales son malas. Bueno, ¿cuál es tu responsabilidad en relación a esto? O sea, ¿cómo las usás vos? Porque las redes sociales no son malas. En todo caso, habrá gente, que no son todas, que las usan de una manera poco íntegra o de una manera egoica. Pero a ver, seamos honestos. Todos estamos experimentando un ego. Más denso, más sutil, pero todos lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? No, porque ellos no lo hacen, ¿no? Y el dedo siempre hacia afuera. Eso no es ser responsable. Eso es ser juicioso y obviamente ese juicio lo estamos haciendo hacia nosotros mismos. Cuando apuntamos hacia afuera, mírate al espejo y te vas a dar cuenta qué es lo que te decís a vos misma o a vos mismo, ya sea directamente o el polo opuesto, ¿no? De eso mismo. Pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión de la ley del espejo. Ahí está la responsabilidad. No, no señalo. Para adentro. ¿Qué es lo que decido? ¿Qué es lo que realmente siento? ¿Me puedo equivocar? Sí, sí, obvio. Puedo creer también que me equivoqué y en verdad no me equivoqué, pero digamos, supongamos que nos podamos equivocar. Al menos tomé el impulso de hacer algo. Inclusive con el tiempo puede que te des cuenta que ese error o esa equivocación era necesaria porque era parte de un aprendizaje. Responsabilidad también es saber cuándo descansar. Si estamos viviendo un proceso
de depuración, de purificación, de liberación energética. Responsabilidad es observarnos y permitirnos vivir el proceso. Vivir el proceso de tomárselo con calma, de aminorar las actividades al menos eventualmente hasta que esto se estabilice. Que ya digo que va más, pero en estos días está siendo bastante intenso. Entonces, tomar responsabilidad de ¿me permito vivir este proceso o no? Me esfuerzo a hacer, a salir, a tomar decisiones, a continuar como si nada sucediera. Eso no es responsabilidad. A veces creemos que la responsabilidad es, no, es que yo dije que todos los días iba a ir, no sé, a trabajar estas 8 horas o iba a hacer 5 sesiones por día y lo voy a hacer y lo voy a seguir todos los días. Pero claro, hay veces que si vos te escuchas honestamente te das cuenta que no estás para eso. Estás viviendo un proceso, estás viviendo una depuración, que la puedas hacer más lento, más rápido, no lo sabes. Date el tiempo para que eso suceda, se asiente y luego salir a compartir al mundo. Porque si no, por más que estés ahí en cuerpo, haciendo las cosas como dijiste que le ibas a hacer, en espíritu no estás. Porque el espíritu está viviendo un proceso, en realidad más bien a través de tu ego y tu mente está viviendo el proceso de esta purificación y vos estás en cuerpo en otro lado. Entonces, típico de esta gente que se ve que está, pero no está, ¿no? Es como que está ocupando lugar, calentando la silla, como cuando íbamos a la escuela o al colegio a calentar la silla, pero no estábamos ahí porque estábamos dormidos, porque andábamos súper cansados, estábamos pensando otra cosa, ¿no? Luego es lo mismo. ¿A dónde estaría la responsabilidad ahí? ¿En ir al trabajo, en ir a ese colegio? Tal vez no. Yo no te voy a decir que sí o no una cosa, pero quiero poner en jaque estas posiciones que hacemos porque sí y que podamos realmente profundizar en la verdad que hay de fondo. Y de ahí decir, ¿la quiero seguir haciendo? ¿Quiero ir igual y cumplir mi día laboral? Perfecto. Pero al menos, si hiciste la introspección, eso ya es una decisión responsable. Estás desarrollando esa habilidad de responder. Y aquí voy a abrir algo más en relación a todo esto. ¿A quién estamos respondiendo? Porque si la habilidad es para responder al mundo, a las cosas del mundo, a los demás, estamos en el horno. O sea, nada, absolutamente nada de lo que hagamos debe ser en principio para responder al mundo. Nada. Porque si no, la frase de Jesús, estar en el mundo sin ser del mundo, no tiene ningún sentido. No podemos estar en el mundo y no ser del mundo si estamos respondiendo al mundo. Si estamos continuamente siendo responsables primeramente con el mundo, en lugar de solo estar en el mundo, estamos formando parte de ese mundo condicionadamente y claustrofóbicamente. Porque no me puedo separar para mirar hacia adentro, que eso sería no ser del mundo, mirar hacia adentro y después actuar en el mundo. Y sí, estoy, aporto, contribuyo, pero espérense, que lo quiero hacer en conciencia, que lo quiero hacer verdaderamente de forma honesta. Quiero tener mi responsabilidad de que esto que voy a hacer, lo voy a hacer porque así verdaderamente lo siento. Y muchas veces esa responsabilidad es decir que no, que después, que más tarde. No hace falta que des explicaciones, si las quieres dar, bueno, ¿no? Estoy viviendo un proceso, estoy para otra cosa, no es mi momento, inclusive con clientes. No me ha pasado tanto de postergar sesiones por sentirme mal, pero en alguna que otra ocasión sí. Llegado el momento de una sesión, de una mentoría, disculpa, estoy viviendo un proceso muy intenso, perdóname, la pasamos para mañana, pasado, o luego hablamos y reprogramamos. Nunca nadie me dijo que no. De hecho, al contrario, he recibido siempre mucho apoyo y mucho cariño de las otras personas. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo responsable conmigo. Y obviamente lo comunicaba, ¿no? Lo comunicaba con tranquilidad y con coherencia. Así también en esa misma coherencia
Si en algún otro momento a otras personas les sucede que tienen que ausentarse o postergar una cita, por ejemplo, porque se sienten mal o te comunican esto, también, obviamente, lo que hago a mi hermano es lo que me hago a mí mismo, o sea, responder con la misma habilidad que yo quiero que los demás en todo caso tengan conmigo. Aunque después la tengan o no, no importa, ¿no? Pero no puedo hacer a otros lo que no quiero que hagan conmigo, ¿verdad? O otra enseñanza de Jesús: sé con tu hermano como te gustaría que sean con vos. Entonces, ahí está la verdadera responsabilidad. Y ese interior que yo digo, lo podemos ver de muchas maneras, porque no es responder al ego, sino que es responder al corazón, al ser. Y en ese ser podemos encontrar a Dios. Entonces, otra forma de ver esto es tener la habilidad de responder a Dios primeramente. Después, ver cómo eso se adapta o se transforma en mi vida y luego en la vida de los demás. Que esto ya sería como ir un paso más allá. Ahora que ya empecé a mirar hacia adentro, puedo encontrar de que hay una verdad interior que es mucho más fuerte y que requiere mi presencia, mi responsabilidad profunda. Y a veces no es lo que me gusta, a veces no es lo que quiero, pero siento que esa es la verdad. ¿A quién respondo primero? ¿O a qué? ¿A esta conciencia? ¿A Dios, la fuente, el universo, como quieras decirle? ¿O a mi personaje o mi personalidad que quiere hacer algo en este momento? Eso lo dejo para que puedas tomar tus propias decisiones. Ninguna de estas cuestiones está bien o mal. Son procesos, son niveles de conciencia. Niveles de conciencia, digamos que más avanzados, dan testimonio personas que están viviendo en niveles superiores a 600, que es por ejemplo la santidad o la iluminación, que ellos responden directa y absolutamente a Dios, o al ser, o al espíritu, como le dicen. Entonces ni siquiera intervienen. O sea, su responsabilidad está delegada a la voluntad de Dios, directamente. Entonces, ni siquiera tienen que pensar. Se levantan, si es que se levantan, o cómo se levantan, o cuándo se levantan, y van respondiendo al espíritu. Cuando nos permitimos esto realmente, y como digo, no quieras salir y hacerlo de una si recién estás comenzando en todo este desarrollo, pero si te atreves a permitírtelo, te vas a dar cuenta que inclusive es más satisfactorio, porque no tenés que estar oponiéndote a lo que está haciendo. Al contrario, vas a responder de forma intuitiva y perfecta, sea cual fuera el resultado, porque estás respondiendo a la voluntad de Dios en todo momento. Y en fin último, esa es la verdadera responsabilidad a donde todos vamos. En algún momento u otro, te resistas más o menos, vamos a llegar a ser directamente expresiones de Dios encarnado, respondiendo a la voluntad de Dios, todos sincronizados, en total armonía, que hacia ahí vamos. Espero que te haya sido de agrado este video, que haya puesto ahí entre las cuerdas al ego que a veces nos hace o no responder, o responder reaccionariamente, o responder automáticamente, para que desde ahora tengamos la habilidad, la nueva habilidad de responder de forma diferente. Déjame un comentario si esto te hace sentido y nos vemos mañana en otro videito. Chau, chau.